estadista, visionário, político, trabalha incansavelmente para a autodeterminação de Aruba. Betico marca a história de nossa isla. Riba 25 de januário, nos está comemorar sua fecha natal com respeito e admiração. Feliz Dia de Betico. SVB, seguridade para Aruba sua comunidade. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aruba celebró en grande el Día de Betico Cruz. Vuelo directo de Aruba a Bucaramanga con Wingo desde junio. Tormenta invernal tiene preocupados a los estadounidenses. Delcy Rodríguez dice que ya basta de las órdenes de los Estados Unidos. Velorio diferente se viraliza. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que tengan la mejor semana de todas. Les damos la bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un evento muy especial que se desarrolló el día de ayer en celebración y conmemoración del natalicio del gran Betico Cruz. Como era de esperarse, se llevaron a cabo los distintos actos protocolarios en horas de la mañana en conmemoración a este día especial. Ayer 25 de enero fue un día una vez más muy especial para nuestra isla, pues se conmemoró el Día de Betico Cruz, una fecha festiva la cual se dedica a honrar el legado político, pero también el aporte que tuvo Betico Cruz no solamente a nuestra historia, pero también la lucha por la libertad. Desde temprano, autoridades, familias, no solamente de Betico Cruz, pero también parte de lo que fue los distintos parlamentarios y el gabinete AFP Futuro, estuvieron allí para llevar a cabo los actos protocolarios como normalmente siempre se llevan a cabo en la Plaza Libertador Betico Cruz, en donde también asistió el gobernador, su excelencia el señor Alfonso Buchhaut. Familiares del histórico dirigente nacional también estuvieron presentes. Durante la ceremonia se realizaron discursos, ofrendas florales y momentos de silencio para resaltar el valor democrático, el compromiso social y la huella permanente del líder. El primer ministro, el señor Mike Eyman, también destacó que el presente del país fue construido gracias al reesfuerzo que han generado también distintas generaciones en el pasado y el liderazgo firme de Betico. También se recordó su gestión que impulsó el estatus aparte, que este año se están celebrando 40 años desde el 1986, considerado un punto clave para consolidar la autonomía política de Aruba. Escuelas y centros culturales también se prepararon con sus presentaciones de música, danza, teatro y poesía enfocadas en fortalecer el orgullo nacional y transmitir también la historia y el legado del gran Betico Cruz. También se llevaron a cabo no solamente allí momentos especiales en donde se hicieron las entregas florales que marcaron también este día tradicional. Aruba continúa diversificando sus mercados con el reciente anuncio que se llevó a cabo por parte del ministro Wendrick Cecilia, conjuntamente con la Autoridad Aeroportuaria de Aruba y la Oficina de Turismo de Aruba, pues ahora la aerolínea Wingo, a partir del mes de junio, volará de forma directa desde Aruba hacia Bucaramanga en Colombia. Desde ahora las personas van a poder desde ya comprar sus tiquetes. Aruba continúa fortaleciendo su conectividad aérea regional con el anuncio de una nueva ruta de temporada operada por Wingo que conectará Aruba directamente con la ciudad de Bucaramanga en Colombia a través del Aeropuerto Internacional Palo Negro. La ruta fue anunciada oficialmente y comenzará a operar desde el mes de junio de este año y hasta agosto, con 2 vuelos semanales en los miércoles y los sábados.
Esta nueva conexión amplía las opciones de viaje para los residentes de Aruba y facilita la llegada de visitantes provenientes del mercado colombiano. Esta nueva ruta hacia Bucaramanga refuerza nuestra visión de conectividad aérea, que no solo impulsa el turismo, sino que también responde a las necesidades reales de nuestra comunidad. Facilitar el acceso a servicios especializados, atención médica y nuevas oportunidades de viaje es parte de la construcción de una Aruba más conectada, resiliente y preparada para el futuro, expresó el ministro Wendrick Cecilia. Además del turismo, la apertura de esta ruta representa una oportunidad clave para nosotros los locales que estamos interesados en viajar a Bucaramanga, una ciudad reconocida por su oferta de turismo médico, servicios de salud especializados y costos competitivos, así como también la conectividad terrestre a otras destinaciones en Colombia. Las colaboraciones estratégicas con la aerolínea como Wingo son fundamentales para el desarrollo turístico de Aruba y para el fortalecimiento de la conectividad aérea, lo que también genera beneficios directos para nuestros residentes, señaló la señora Ronela Cruz, CEO de la Oficina de Turismo de Aruba. La incorporación de esta nueva ruta hacia Bucaramanga refleja el compromiso del Aeropuerto Internacional Reina Beatrix de continuar fortaleciendo la conectividad aérea de Aruba. Cada nuevo vuelo amplía las oportunidades de movilidad para nuestros residentes y visitantes y contribuye a posicionar la isla como un punto de conexión estratégico en la región, indicó la señora Joen Arens, ejecutiva de desarrollo de negocios de la aviación. Y hablando de la Oficina de Turismo de Aruba, ellos recientemente firmaron un acuerdo de cooperación con COA, el Comité Olímpico Arubano, para lo que trata el patrocinio de este año 2026. Y según lo que indicó la CEO, la señora Ronela Cruz, ellos duplicaron la suma este año de esta gran colaboración para que así estos grandes atletas y deportistas puedan seguir representando nuestra isla a nivel internacional. Seguramente estamos celebrando hoy que desde el 2019 estamos apoyando al Comité Olímpico Arubano y es uno de los aportes que damos como institución al tema de deporte, pero en este caso a embajadores de Aruba que representan a Aruba dignamente cuando hay competencias internacionales. Y tenemos un contrato bastante sólido con puntos claves y muy claro de qué se trata esta asociación. Y para nosotros es importante, no solamente que estamos aportando en el deporte de Aruba, pero también en la juventud de Aruba. Y eso significa también invertir fondos que vienen por medio de turismo, por medio de ATA, en nuestra comunidad. De esta manera, invirtiendo esos fondos por medio de una organización que tengo que decir que hace un excelente trabajo. Y eso no cabe duda, vemos los resultados a base anual y por eso también estamos muy orgullosos de poder haber anunciado hoy que no estamos aportando con 100.000 florines a base anual, pero estamos aportando este año con 200.000 florines. Pues redoblamos lo que estamos invirtiendo en COA, considerando también todas las competencias que hay planificados para este año, que son un total de 4 competencias internacionales. Y estoy principalmente muy orgulloso de ver también los atletas presentes, jóvenes, y eso es parte del acuerdo también, inculcar y crear atletas nuevos. Y todo el mundo lo sabe, deporte trae seguramente su esfuerzo, retos, pero es parte de formar una comunidad, inculcar valores y aspectos que para nosotros significa mucho y contribuye positivamente a una comunidad positiva. Pues disciplina, respeto, trabajo en equipo, todo esto viene por medio del deporte también. Pues Masha pa bien, a COA, y de nuestra parte como ATA, palabras de gratitud a la organización completa del Comité Olímpico Arubano. Sí, hoy es un día muy importante y un día de júbilo para nosotros, realmente, Alejandra, porque hoy celebramos la continuación del partnership entre COA y ATA. Para el Comité Olímpico Arubano, este patrocinio, vamos a llamarle también así,
es muy importante porque eso nos da la oportunidad de seguir invirtiendo en los deportistas de nuestro país, sobre todo los jóvenes, porque estamos en este momento invirtiendo mucho en la juventud del país a través de sus federaciones, a través de sus entrenadores, a través también de todas sus actividades. Traímos 4 atletas esta mañana porque queremos demostrar que realmente esos son las personas que van a beneficiar de esta inversión financiera. Con este fondo ellos pueden entrenar mejor, contratar mejores entrenadores, competir más a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional. Y eso es lo que requiere hoy en día para ser un deportista de alto rendimiento. Requiere mucha plata, eso es una realidad. Tenemos presupuestos muy detallados que están a disposición de la gente para que lo puedan ver. Y creemos que la continuación con ATA nos va a hacer 2 cosas. Una inversión financiera, pero como dice el partnership, nosotros beneficiamos mucho porque tenemos una organización de muy alto nivel, una organización que nos hace muy orgullosos a nivel nacional, porque vivimos todos del turismo. Y si nosotros tenemos como un compás a alguien, una meta para tratar de alcanzar nosotros como Comité Olímpico, la organización también, eso nos beneficia. O sea, hoy un día súper importante y ojalá que podamos conseguir más de esos tipos de socios para llevar nuestro trabajo adelante también. ATA trae turistas del exterior a Aruba, nosotros traemos atletas al exterior que son los mejores embajadores para nuestro país. Ellos representan la bandera de Aruba, siempre están vestidos con su uniforme, los colores de la bandera, el nombre de Aruba en la espalda, y eso hace al pueblo de Aruba muy orgulloso. Empezamos nuestra ronda internacional con el entorno invernal que se está afectando a los Estados Unidos. Hasta el momento una persona ya perdió la vida, han habido apagones, pero también le han indicado a las personas que es mejor que se queden en casa. Las imágenes de verdad son preocupantes de lo que ocurre en distintas ciudades en los Estados Unidos. Una masiva tormenta de nieve atraviesa amplias zonas de los Estados Unidos y mantiene en alerta a millones de personas por las extremas condiciones climáticas que se registran entre el sur, medio oeste y el noroeste del país. Las imágenes muestran un panorama marcado por las bajas temperaturas, intensas nevadas, fuertes vientos que han dejado afectaciones en servicios básicos, especialmente el suministro de energía. De acuerdo con un reporte, más de 700,000 hogares en los Estados Unidos permanecen sin electricidad, principalmente en el sur del país, como consecuencia del avance del sistema invernal. Las bajas temperaturas y las combinaciones de nieve, hielo y viento han generado una situación compleja que afecta tanto la movilidad como la vida cotidiana de millones de personas. La señal en vivo permitió observar las condiciones en ciudades como, por ejemplo, New Jersey, Nueva York, en donde el impacto del invierno se ha hecho evidente en las calles cubiertas de nieve, tránsito limitado y personas desplazándose con extrema precaución. Desde el Times Square en Nueva York, allí un periodista entregó un reporte detallado de lo que se vive en una de las ciudades más emblemáticas del país. Según explicó, en ese momento la temperatura marcaba menos 5 grados centígrados, aunque la sensación térmica, según lo que indicaba, descendía hasta los menos 16 grados, producto de los fuertes vientos asociados a la tormenta. Y ahora vamos para Venezuela, pues en las últimas horas Delcy Rodríguez, presidente interina de este país, indicó que ya basta de seguir las órdenes de Washington o de los Estados Unidos, indicando que Venezuela puede ser un país que también puede dar a conocer sus propias decisiones. Por eso es importante que abramos los espacios para la divergencia democrática, pero que sea la política con P mayúscula y con B de Venezuela. Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país.
Y ahora vamos a Colombia por la situación del clima que también ha afectado varias ciudades, entre ellas Nariño. Los habitantes están preocupados por las inundaciones, desbordamientos de ríos que ha afectado la normalidad. Este es el panorama en Santa Bárbara, Nariño. Las fuertes lluvias en la parte alta del río Iscuandé generaron una emergencia en la zona. En la parte rural tenemos 700 familias damnificadas. En el casco urbano tenemos 600 familias damnificadas. La situación que viven los damnificados es dramática. Los organismos de emergencia hacen presencia en el territorio, verificando la zona y acompañando a sus habitantes. 28 veredas que se vieron afectadas en la parte alta, aguas arriba del casco urbano. Hay destrucción de viviendas, todavía no tenemos ese reporte porque pues, el municipio está en campo haciendo la verificación, pero se habla de aproximadamente 700. El alcalde realizó un llamado urgente al gobierno nacional. La alerta humanitaria ya fue declarada por la Defensoría del Pueblo. En estos momentos necesitamos la ayuda humanitaria como colchonetas, alimentación para atender a toda la gente damnificada. Las autoridades pidieron a la población estar atentos a informaciones oficiales debido a que las lluvias persisten, lo que podría generar más crecientes en la zona. A pocos días de que entre en vigencia la tasa de los aranceles que fue anunciado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hacia Colombia, pues los comerciantes que están en la frontera están muy preocupados porque la situación podría empeorar sus comercios y podría debilitar sus entradas. A continuación, el informe de Ecuavisa. En la frontera colombo-ecuatoriana se mantiene la preocupación ante los posibles efectos de la tasa de seguridad del 30% que entrará en vigencia desde el 1 de febrero. Pese a la incertidumbre, el intercambio comercial por el puente internacional de Rumichaca no reporta cambios. Durante el fin de semana se mantuvieron las actividades comerciales, entre ellas la llegada de colombianos atraídos por la cotización del dólar frente al peso colombiano. Una acción que les permite recibir más dólares y que generó en Tulcán un incremento del 30% en ventas y servicios. Ahora, el posible impacto del arancel inquieta a los comerciantes. Aquí sí vivimos de las personas colombianas. Nos sostiene mucho Colombia, porque la verdad es que como somos frontera, aquí sí tomamos recipiales. El ingreso de compradores colombianos es evidente, mientras el carril del paso internacional de Rumichaca que sale de Ecuador permanece casi vacío, la fila de vehículos que ingresan desde Colombia se mantiene constante. La gente de aquí del Ecuador no va hacia Colombia por la baja del dólar, entonces ya no les trae rentabilidad para adquirir los productos colombianos. Por otro lado, hay un sector de comercio de ropa y calzado nacional que considera que sus productos no se verán afectados en esta guerra comercial. Y ahora vamos a una explosión que ocurrió en las últimas horas en Colombia y dejó por lo menos 7 personas fallecidas y 8 más heridas. Según lo que indicaron, pues esta explosión arrasó con todo a su paso. A continuación, el informe. La explosión arrasó con todo a su paso. Quienes llegaron al lugar donde aparentemente funcionaba un laboratorio de cocaína intentaron apagar las llamas, pero el fuego estaba sin control. Tuvo que ser un corto. La explosión se registró este jueves hacia las 10 de la noche en la vereda Inda Zabaleta, corregimiento de Llorente, ubicado a 45 minutos de Tumaco, en Nariño. En confusos hechos que están asociados aparentemente a una explosión, explosión en la manipulación de algún material, entiendo. 7 personas muertas y 8 heridas. Esto está siendo materia de investigación. Los heridos, 3 de ellos de gravedad, fueron trasladados al Centro de Salud de Llorente y al Hospital de San Andrés de Tumaco. Y en este momento nos encontramos atendiendo las 3 personas que van a ser trasladadas al tercer nivel de complejidad. Tienen quemaduras de segundo y tercer grado de complejidad, tienen del 60 al 85% comprometido de su cuerpo. 3 de los cuerpos ya fueron identificados, los otros permanecen en medicina legal ya que sufrieron quemaduras de tercer grado. Las víctimas, todos hombres, serían habitantes de la región y personas que habrían llegado a trabajar en la recolección de la hoja de coca. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Violencia intrafamiliar afecta mucho según los psicólogos.
sponsor oficial del Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Un estadista, visionário político, que trabalha incansavelmente para a autodeterminação de Aruba, Betico marca a história de nossa isla. Riba 25 de januário, nos está comemorar sua fecha natal com respeito e admiração. Feliz Dia de Betico. SVB, Seguridade para Aruba Sul, comunidade. Tapia bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você está com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, não é que mãe acaba. Baby e gente grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de espera. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o mais me se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince kamay. Mãe, por con esse? Ai, sim, me por com ele. Como mês me trata por com ele tem muito escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Según lo que han dicho muchos expertos en la parte psicológica y en la salud mental, la violencia intrafamiliar y en las relaciones interpersonales pueden afectar mucho el entorno familiar y más cuando en ocasiones hay niños. Pero ¿cómo tratar esta situación? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se le llama violencia intrafamiliar a la causada por algún miembro de manera reiterada, ya sea contra un familiar o varios, de ese núcleo de convivencia en donde hay abuso y maltrato. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar estamos hablando de todo tipo de violencia hacia cualquier miembro de la familia, incluyendo violencia física, ¿verdad? Una agresión, golpear a alguien dentro de la familia, sea a la pareja, hijos o personas envejecientes dentro de la familia, violencia psicológica que está caracterizada por amenazas, humillación, lo que es la negligencia, ¿verdad? No darle las necesidades básicas a personas dentro de la familia. Y en ocasiones puede haber también una violencia financiera, en donde hay unas dinámicas que unos dentro de la familia dependen de otros y no le dan acceso a esas finanzas para poder tener las necesidades básicas también. Así que existen distintos tipos de violencia contra la mujer, que se estima una de cada 4 a nivel mundial la han padecido, contra los niños y adolescentes, contra las personas mayores, contra el hombre y de parejas homosexuales. La pobreza extrema es un factor de riesgo. Es muy lamentable lugares donde se repiten unos ciclos, ¿verdad? Donde se reconoce la posible pobreza extrema como un factor de riesgo para violencia, pero luego esa violencia perpetúa otras cosas que afectan la salud mental de todas las personas involucradas. Cuando hay violencia, cuando niños son expuestos a armas de fuego, cuando hay problemas entre parejas, conflictos que se resuelven con agresiones, y cuando hay escasez en donde las personas no tienen sus necesidades básicas, incluyendo vivienda o posiblemente alimentos, pues entonces esa violencia ocurre no solo con mayor frecuencia, pero luego generacionalmente se repiten ciclos en donde se normaliza la violencia. Y
a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este velorio que se salió de la normatividad y allí se viraliza en las redes. Y es que se dieron cuenta cómo no solamente tenían el ataúd, pero allí tenían hasta una mesita de noche, closet y demás. En un video difundido en redes sociales se muestra una escena que llamó la atención por lo poco común de su contenido. En las imágenes se observa una tumba decorada como si fuera una habitación, con varios elementos propios de un espacio doméstico. El material empezó a circular en plataformas digitales y en poco tiempo despertó curiosidad y sorpresa ante los usuarios. En el registro audiovisual se aprecia un féretro rodeado por distintos objetos decorativos. Entre ellos aparecen prendas de vestir colgadas en una alfombra, una mesa, una lámpara, plantas y otros elementos que normalmente se asocian también con un cuadro de una vivienda. La disposición de los objetos sugiere una intención clara de recrear un ambiente cotidiano dentro de un espacio funerario. Hasta el momento no existen datos que confirmen sobre el lugar exacto en donde ocurrió. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba. El acumulado sigue subiendo. Loto, la Lotería de Aruba, llega con su acumulado para mañana martes 27 de enero. Podrás ganarte 525,000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más podrás ganar 275,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 800,000 florines para mañana martes. Compra tu ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. No olvides que el Loto 5 también para este miércoles tiene un acumulado de 120,000 florines. Loto, la Lotería de Aruba. En nuestra sección de las mascotas de Alejandra les mostramos a este perrito que se ha robado la atención en las redes sociales, pues él intentaba también volar como lo estaba haciendo un acróbata callejero. La ancestral danza de los voladores de Papantla volvió a viralizarse, esta vez no por la altura ni por la destreza de los danzantes, sino por el protagonista inesperado, un perrito que decidió correr tras uno de los voladores justo cuando estaba a punto de tocar el suelo. El momento captado en video y difundido en redes mezcla adrenalina, sorpresa y nervios. Mientras el danzante descendía lentamente atado a la cuerda, el perro comenzó a perseguirlo, provocando gritos y reacciones de alerta entre los asistentes, quienes temían que el animal pudiera morderlo al llegar al piso. En las imágenes se observa cómo la ceremonia continúa su curso desde lo alto del poste, mientras abajo el perrito insistía en alcanzar al volador. Algunas personas intentaban distraerlo sin éxito, otras grababan el momento y varias reaccionaban con evidente preocupación ante lo que podría ocurrir cuando el danzante completara su descenso. Aunque no se había confirmado el lugar exacto en donde ocurrió, por el contexto y el tipo de celebración, se dice que pudo estar en Veracruz o en Puebla, en México, estados en donde la danza de los voladores es una tradición viva y recurrente en las plazas públicas y zonas turísticas. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer a todos ustedes por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos como siempre acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Visionário político, que trabalha incansavelmente para a autodeterminação de Aruba, Betico marca a história de nossa isla. Riba 25 de januário, nos está comemorar sua fecha natal com respeito e admiração. Feliz dia de Betico. SVB, segurança para Aruba, sua comunidade.